Hola, muy buenos días a todos. Como siempre, sean bienvenidos a este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, correspondiente al martes 31 de enero del año 2023. Iniciamos estos devocionales durante la pandemia y lo vamos a continuar después de la pandemia, porque es nuestro deseo y también nuestro anhelo y oración que estas palabras en los devocionales sean de esperanza y de bendición para sus vidas cada día. Estamos usando durante estos días el libro Una vida con propósito de Rick Warren para los temas de nuestros devocionales por un total de 40 días. Hoy, en el día 23, estaremos contestando la pregunta: ¿cómo crecemos? En la creación de Dios es natural que las cosas crezcan. Es natural que una semilla crezca y produzca fruto. Lo único que necesita esa semilla para crecer en forma natural es el ambiente propicio a su crecimiento, como luz, agua y los nutrientes de una tierra fértil. Si esa semilla con el tiempo no produce fruto, algo sucedió para impedir ese crecimiento. Quizás el ambiente no fue propicio para su crecimiento, le faltó la buena tierra, el agua o el sol, o puede ser que algún contaminante externo pudo haberle afectado negativamente también. Podemos pensar, como ejemplo también, de un bebé recién nacido. Si ese bebé es sano y se le alimenta correctamente, lo normal y la expectativa de todo padre y madre es que ese bebé vaya creciendo en el sentido físico al ganar peso y centímetros a su estatura, y con el tiempo que también desarrolle personalidad, carácter, conocimiento académico, etc. Pero al principio, como recién nacido, lo que esperan es que, especialmente en el primer año, cuando no habla ni gatea todavía, casi, bueno, no camina a lo menos, que vaya creciendo en adquirir peso y también centímetros a su estatura. Y si esto no sucede, todos sabemos que algo no está bien. O el bebé no fue alimentado correctamente, o alguna enfermedad está impidiendo su crecimiento natural, y movemos tierra y mar para poder nosotros buscar algún doctor que detecte qué es lo que está pasando con nuestro bebé, que no está aumentando en peso o creciendo en centímetros. Cuando nosotros nos preguntamos, en el sentido espiritual, ¿cómo crecemos?, nos estamos refiriendo en primer lugar a la expectativa que Dios tiene para todos sus hijos. Dios espera que crezcan y maduren espiritualmente hasta llegar a la plenitud de Cristo. Dice Efesios 4, 13 al 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, que ya seamos adultos espiritualmente hablando. Y no solamente esto es un deseo, un anhelo, una esperanza de Dios, también es un mandato de Dios. En 2 de Pedro 3:18, en un imperativo, eso es un mandato, dice Pedro, antes bien, creced, ese es el mandato, creced en ese sentido, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que no es opcional, no solamente es una expectativa de Dios, es un mandato de Dios. Y cuando ese crecimiento y madurez espiritual a lo largo del tiempo no sucede en la vida de un creyente, algo está mal. Nos da un ejemplo el autor de Hebreos cuando dice en Hebreos 5, 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es todavía niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El crecimiento y la madurez espiritual no sucede de la noche a la mañana, pero en este contexto suficiente tiempo había pasado para que estas personas fueran ya lo suficiente maduros espiritualmente para ser maestros de otros y ayudarles en su crecimiento. Pero eso es no lo que estaba pasando. Todavía necesitaban la leche de un recién nacido que todavía no puede digerir alimento sólido. Algo estaba mal en esto. El crecimiento y la madurez espiritual de un creyente no es algo que es automático. Puede ser inclusive que un creyente de menos años en Cristo haya crecido espiritualmente y sea más maduro todavía que un creyente de muchos años. Uno creció, el otro no. El tiempo no nos da un crecimiento automático espiritual. Depende de otros factores. Dios nos da, obviamente, todo lo que necesitamos para crecer. Él no nos manda crecer en conocimiento y gracia si no nos da la manera de crecer. Tanto la voluntad como la fuerza, como la sabiduría, como las herramientas para poder crecer. Él no nos manda, no nos pide algo que nosotros no podamos hacer con su ayuda. La pregunta, ¿cómo crecemos? Por lo tanto, en segundo lugar, se refiere al proceso de ese crecimiento. El mandato que encontramos en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, sugiere dos diferentes áreas de crecimiento. Antes bien, crecer en la gracia, número 1, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en gracia y conocimiento. Tomemos el segundo primero, tomemos primero el factor de crecimiento en conocimiento. En mi opinión, este crecimiento se refiere principalmente al conocimiento de la palabra de Dios. Cuando estos cristianos de Asia Menor crecieran en el conocimiento de la palabra de Dios, crecerían en la sabiduría para discernir cuáles eran las mentiras de Satanás, crecerían en poder para rechazar esas mentiras, crecerían en el celo misionero para rescatar a la gente que estaba perdida, crecerían en el amor para cuidar pacientemente a la gente, crecerían en la certeza de su propia salvación y crecerían en la compasión para mostrar amor a la gente que sufre, y muchos más aspectos. ¿Qué tiene que hacer un creyente entonces para crecer en conocimiento de la palabra de Dios? Es obvio, ¿no? Puede ver y escuchar pláticas, predicaciones, blogs, videos, conferencias. Hoy en día, por medio del Internet, tenemos acceso a información casi ilimitada que nos pueden ayudar a profundizar y ampliar el conocimiento bíblico nuestro. Sin embargo, eso no es un sustituto para el esfuerzo personal de leer la Biblia y estudiarla en forma personal. El creyente tiene que esforzarse y aplicarse a la lectura y al estudio de la palabra de Dios personalmente. Esto fue un consejo sabio y valioso que Pablo le dio a su discípulo Timoteo cuando le dijo en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. El mandato también se refiere a otro tipo de crecimiento. Segunda de Pedro 3:18 dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecimiento en la gracia. ¿A qué se refiere gracia en este contexto? Gracia, por lo general, la entendemos como el favor inmerecido de Dios para nosotros. Conocimiento de la Escritura no siempre produce crecimiento y madurez espiritual. Puede haber un amplio y profundo conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, y esa persona puede ser un inmaduro espiritualmente hablando. No ha crecido, todavía tiene necesidad de leche. O sea que solamente conocer en el sentido intelectual, académico, el contenido de la Biblia, lo que la Biblia dice, no produce automáticamente por sí ese crecimiento y madurez espiritual.
que el conocimiento bíblico, para que produzca crecimiento espiritual y madurez espiritual, tiene que ir acompañado por el crecimiento en la gracia del Señor Jesucristo para producir ese crecimiento y madurez espiritual. Pablo le da otro consejo sabio y valioso a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo 2:1 y le dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto parece contradictorio, estos dos conceptos dentro de una misma oración. ¡Qué combinación de palabras! Esfuerzo humano combinado con gracia divina. Y francamente, esos dos factores tienen que estar involucrados para que nosotros podamos crecer espiritualmente y podamos madurar espiritualmente. Para crecer en la gracia tenemos que hacer dos cosas a lo menos. Primero, tener la voluntad de crecer. Y segundo, obedecer lo que Dios dice. En primer lugar, tienes que ceder el control de tu vida a Dios. Tu voluntad se tiene que sujetar a la voluntad de Dios. Romanos 12:2 lo pone en esta manera. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Tenemos que ponernos a ropa nueva. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En segundo lugar, lo que saben de acuerdo a la palabra de Dios que deben hacer, háganlo. Lo que saben que no deben hacer, no lo hagan. Eso se llama la obediencia. Si desobedecemos, puede ser que tengamos crecimiento en nuestro conocimiento bíblico, pero no en la gracia, que no nos impide entonces en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Eso es, si desobedecemos, esa desobediencia impide el crecimiento y la madurez espiritual en nuestras vidas. Lo pone Pablo en Filipenses 2:12-13 en esta manera. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaban con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuérzanse para demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, Nueva Traducción Viviente. Pues Dios trabaja en ustedes y les da tanto el deseo como el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios obrando en nosotros. Pero nos toca a nosotros esforzarnos y aplicarnos. Les dejo entonces para terminar este devocional, el día de hoy, ese mandato que expresa lo que Dios quiere y cómo quiere que crezcamos. ¿En qué áreas de nuestra vida? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te damos gracias que tú pones a nuestros medios y alcance todo lo que nos es necesario para la piedad, para crecer en conocimiento y para crecer en la gracia. Tú nos das todo. Obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, en todos los que están viendo, escuchando este devocional, tu gracia para que cumplamos con tu voluntad y obedezcamos lo que dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 1 de febrero a las 19:30, 7:30 de la tarde. También vamos a tener un servicio presencial en el auditorio de Torre Fuerte a esa misma hora. O sea, tendremos la transmisión virtual y también el servicio presencial sin necesidad de registro, con cuidado de niños a 5 a 11 años de edad, siguiendo el protocolo que está vigente. En esta ocasión, siendo que es el primer miércoles del mes y todavía estamos bajo un protocolo, vamos a celebrar la Mesa del Señor mañana miércoles 1 de febrero a las 7:30 de la noche. Les esperamos. Estaremos estudiando los miércoles en el mes de febrero los valores de una verdadera amistad de acuerdo a la Biblia.
Gracias por acompañarnos en este breve devocional de esta mañana. Nos vemos mañana, queridos amigos, en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Sigan cuidándose, por favor, mucho en estos días. Está el coronavirus y también las influencias de la temporada estacional. Cuídense, por favor. Como siempre, mi deseo es que Dios los bendiga ricamente y que hoy, martes 31 de enero, el último día de enero, tengan un muy excelente día. Nos vemos.